Muy buenas tardes. Hoy día vamos a dar inicio a la sesión que corresponde a adhesión y matrices seccionadas y además eh, hemos adelantado la parte de resinas Pulfield, así que hemos reunido todo en una sola presentación. Todo para dar solución a los desafíos que se presentan en la restauración en el sector posterior. La restauración directa más común es la que ustedes van a realizar con, para reconstruir piezas en el sector posterior, específicamente relacionadas a restauraciones clase 2, es decir, que comprometen la superficie oclusal y una o dos superficies proximales. ¿Qué material podría seleccionar para esto? Eh, Sigue siendo la resina compuesta, el material de primera indicación eh, en el sector anterior y en el sector posterior. ¿Cuáles van a ser nuestros desafíos para el día de hoy? Tengo un caso que llegó de un paciente con una restauración de amalgama en una pieza vital y una fractura de la cúspide palatina. En primera instancia, este paciente estaba derivado para realizar una prótesis fija, pero tomando en cuenta que gracias a la posibilidad de realizar una restauración adhesiva, nosotros estamos en condiciones de restaurar esta pieza dentaria, sin necesidad de abarcar eh, o realizar un tratamiento endodóntico, puesto que vamos a disminuir la sobrevida de la pieza dentaria y de esta forma mantener la vitalidad y ahorrar el máximo de tejido dentario a través de una técnica adhesiva. Por lo tanto, analizamos el control radiográfico, evidenciando que no hay una lesión, eh, la reunión de los síntomas y signos que tenía el paciente, eh, nos daban por indicio de que esta pieza aún estaba vital y lo que teníamos que hacer era una restauración conservando el máximo de estructura dentaria. Entonces, eliminamos la restauración previa, era de fácil identificación, por lo tanto ahorramos tejido dentario y realizamos una técnica adhesiva eh, de grabado selectivo del esmalte y autogravante en dentina, y así podemos reconstruir esta pieza recuperando su anatomía y función. Para esto, eh, engrosamos las paredes adosando material restaurador, luego de la técnica adhesiva, de tal forma que nos permitiera ubicar una banda matriz y reconstruir la superficie proximal comprometida. Aquí podemos apreciar de distintas vistas el compromiso de la pieza dentaria y luego de su reconstrucción. ¿Cuáles son los desafíos al restaurar piezas posteriores? Bueno, son varias. Una, porque las piezas están sometidas a una mayor exigencia mecánica que del sector anterior. Tienen una relación con los tejidos periodontales, específicamente estas restauraciones clase 2, eh, en su superficie o su pared cervical de la caja proximal y necesita de una gran destreza y entrenamiento del operador para poder restaurarlas. Son varios los desafíos, como dijimos. El primero de ellos es el control de la humedad, a pesar de que existen una serie de literaturas que dicen que no es necesario realizar un aislamiento absoluto en la pieza, créanme que la capacidad de visión que va a tener usted del campo operatorio, el control del fluido crevicular y las molestias para el paciente en el momento en que usted está realizando esta restauración son más fácilmente controladas si se realiza un aislamiento absoluto de la preparación previa a su restauración. Son restauraciones de alto grado de dificultad, eh, específicamente eh, por el control de la humedad y el nivel de adhesión que se puede lograr en la pared cervical del cajón proximal, que es donde falla el 80% de estas restauraciones que fracasan.
Otro punto es la alta incidencia de los daños en las piezas vecinas mediante cuando se está realizando su preparación. Hay varios estudios que dicen que los dentistas calificados o egresados producen más daño iatrogénico que los estudiantes. Y lo que sí es cierto es que los dientes dañados requieren 4 veces más restauraciones que los dientes que no han sido tocados en la preparación de una pieza vecina. ¿Cómo evitar este daño iatrogénico? Bueno, podemos, en el momento de la preparación, podemos interponer una banda, ya sea una banda matriz circunferencial o seccionada, y existen estas cuñas que permiten, que van unidas con una lámina que es autodespendible, evitando el daño en la pieza vecina. Entonces, mientras nosotros realizamos la preparación cavitaria, entonces nos apoyamos con esta cuña interpuesta proximal que va a generar una barrera a la pieza vecina, y así, de esta forma podemos evitar su daño. Y aquí se puede evidenciar que se ha tocado esa banda matriz, y este daño que produció esta banda podría haber sido sufrido por la pieza dentaria vecina. Otro tipo de desafíos es lograr integrar esta restauración a el tejido dentario remanente. Y para eso tenemos que tener conocimientos de adhesión. eh, Reconstruir la anatomía, puesto que la anatomía de la pieza dentaria está relacionada a la función que cumple. Y junto con esto, la relación que tiene con los dientes adyacentes y la posibilidad de minimizar el acabado y el pulido de la restauración, que puede provocar también problemas en el control postoperatorio. ¿Cómo integrar este material restaurador al tejido remanente? A través de la selección de un sistema adhesivo y un protocolo racional. Esto quiere decir que, basados en la evidencia, cuál ha sido el protocolo que ha demostrado una mayor efectividad en la adhesión, y mayores niveles de adhesión, básicamente mantener estable una preparación. Y dentro de esto, eh, el sistema ya que tenemos dos tipos de tejido que están comprometidos acá, en la periferia del esmalte, y todos los estudios, independientemente del tipo de sistema adhesivo que se utilice, eh, indican que lo que está indicado es realizar el grabado ácido del esmalte. En cuanto a la dentina, eh, no existe mayores diferencias si se realiza el grabado y lavado o la técnica de autogravante. Sin embargo, los autogravantes y los sistemas adhesivos universales presentan generalmente una menor posibilidad de sensibilidad postoperatoria, y no existen inconvenientes entre la profundidad del grabado y la profundidad y la discrepancia que se produce con el imprimado de la dentina, puesto que no estamos buscando la exposición de las fibras colágeno. Entonces, lo ideal es realizar un grabado periférico, ¿cierto? Solamente del esmalte, y luego realizar un lavado profuso de este grabado ácido. Lo principal es que, una vez que se ha grabado la superficie del esmalte en toda la periferia de la preparación, entonces el lavado tiene que seguir la misma forma de esta periferia de esmalte grabado. Eh, sí, en los adhesivos universales, los adhesivos los llamados multimodales, es aconsejable una segunda capa de sistema adhesivo. La mayoría de los fabricantes de los adhesivos universales indican la aplicación de una capa, pero se ha visto que aplicando una segunda capa, específicamente en los sistemas adhesivos que tienen un bajo espesor de película, ¿ya? Eh, se mejora la resistencia adhesiva, ya que los que presentan una capa de, muy delgada de adhesivo, un espesor, de bajo espesor de película, pueden presentar una inhibición en su integridad, una inhibición producto de la presencia de oxígeno.
Cuando realizar esta adhesión, eh, si usted va a realizar el acondicionamiento ácido previo a la ubicación de la banda matriz, entonces el sistema el lavado y el secado y la aplicación del sistema adhesivo debe ser también realizado antes de la ubicación del sistema de matriz, independientemente de cuál sistema sea. Otro asunto importante es lograr una relación de contacto adecuada entre las piezas de cocina para evitar el daño periodontal producto del empaquetamiento alimentario. Y para esto es un gran desafío eh, reconstruir esta relación de contacto más que el punto de contacto. Y esta relación de contacto está dada principalmente debido a la alineación de los dientes en el arco y establece un área de contacto más que un punto. Es importante la ubicación de ese punto de contacto y también la intensidad del punto de contacto. Se ha dicho que las resinas compuestas son un material que, a diferencia de las restauraciones de amalgama, que no se puede comprimir, por lo tanto no se lograría una relación de contacto adecuada. Y esto principalmente porque las resinas compuestas presentan una contracción de polimerización, ¿ya? Lo cual hace que este volumen en sentido mesiodistal disminuya y se generaría una separación entre las dos piezas. Y además de eso, que la ubicación de una banda matriz en este sector va a generar la separación de estas piezas y también ese grosor de la banda matriz debe ser compensado con una separación previa de entre estos dos dientes. Y, como dijimos, la imposibilidad de condensar la resina compuesta a diferencia de las restauraciones de amalgama. Sin embargo, no solamente es difícil lograr esta relación de contacto utilizando materiales de resina compuesta, sino que también con otro tipo de materiales. Aquí vemos un control radiográfico, una radiografía Bywin de restauraciones de amalgamas en las cuales debiera haberse podido lograr esta relación de contacto y como vemos no se logró. Y también una reconstrucción bastante más avanzada, que son la rehabilitación sobre implantes, vemos que tampoco se ha logrado una relación de contacto adecuada. Aquí se puede ver el control radiográfico también de una resina compuesta en la cual no está dada la convexidad adecuada en la superficie proximal y por lo tanto tampoco va a haber una relación de punto de contacto, sino que hay una separación, ¿no? Entonces parece ser que no solamente las resinas compuestas tienen un problema para generar esta relación de contacto, sino también cualquier tipo de material y eso quiere decir que esto depende también del operador. Hay muchas más cosas que considerar además del material. Un buen entrenamiento de un operador puede llevar a reconstruir una relación adecuada de contacto entre las piezas de cine independientemente del material a utilizar. Sin embargo, lo que utilizamos también tiene cierto grado de importancia cuando yo voy a realizar este tipo de restauraciones. Históricamente, la técnica restauradora de resina compuesta ha, ha sido homologada a una restauración de amalgama, principalmente por los operadores que tienen mayor cantidad de años de experiencia. Y así también fue traspasado el uso de las bandas matrices circunferenciales, llámese matriz tipo Toffle-Mayer y una banda circunferencial, para las primeras reconstrucciones de este punto de contacto. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas de matrices tiene los inconvenientes como, primero, el grosor. Segundo, no son precontorneadas, es decir, no son bandas que otorguen una superficie convexa, por lo tanto, difícilmente van a lograr un punto de contacto con la pieza vecina. Y lo otro, generalmente vienen en alturas uniformes, por lo tanto, se pierde parte del control del contorno de la superficie proximal. Como pueden ver, se genera una separación entre la banda matriz y los límites de la preparación. Entonces aparecieron sistemas de bandas matrices que
A pesar de ser circunferenciales, tienen una circunferencia inferior menor, pero también esta circunferencia superior impide que se adapte a la superficie proximal. Otra función que se le daba al inicio a las cuñas, específicamente a las cuñas de madera, que se lograba con la ubicación de esta cuña de madera en la zona interproximal. Se decía que se lograba una separación en las piezas dentarias y con eso se podía compensar este grosor de la banda matriz. Sin embargo, las cuñas de madera tienen un comportamiento plástico, es decir, en la medida en que nosotros las introducimos en las superficies interproximales, estas cuñas se van deformando, por lo tanto difícilmente van a separar. ¿Ya? Entonces no van a lograr una separación y mucho menos van a compensar la contracción de polimerización y el grosor de la banda. Esta función está dada principalmente a los anillos de separación. Estos son los que van a generar una tensión entre ambas piezas dentarias y de esta forma van a poder separarlas y compensar el espacio que va a ser utilizado o que va a ocupar la banda matriz. Entonces vamos a ver varios tipos de matrices seccionadas y de cuñas para ver cuáles son los principales problemas que generan. Eh, Cuando uno ve la propaganda comercial de los sistemas de matrices, generalmente vienen aplicadas en modelos y no en pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección de la matriz que uno va a utilizar, que parecen ser fáciles en la ubicación en un modelo, sin embargo, cuando uno ya la lleva a la clínica, dista enormemente de lo que propone el vendedor. En este caso, los anillos de separación tienen que generar una tensión, una presión entre estas dos piezas de tal forma que una se vaya hacia distal, la otra hacia mesial y así de esta forma se produzca la separación. Por lo tanto, todos los anillos que presenten una superficie flexible en su parte activa no van a generar o no van a transmitir esa tensión adecuada para lograr una separación. El anillo tiene que tener brazos rígidos de tal forma que traspase la tensión, ¿eh?, generada al separar el anillo con estas pinzas. Estos otros sistemas parecen ser adecuados, por lo menos en la fotografía, sin embargo, cuesta imaginarse este sistema dentro de la boca del paciente y mucho menos en esta ubicación, en la cual se supone que acá tiene que ir la mejilla del paciente, por lo tanto dictaría mucho de la ubicación de un modelo. Hay otros sistemas de anillos que utilizados con una cuña parecen ser estables. Sin embargo, si ustedes pueden apreciar, este anillo y los brazos del anillo bajan, pero no pueden llegar hasta la superficie más apical de la zona interproximal, porque la misma ubicación de la cuña se los impide. Entonces hay que tener cuidado con estos sistemas de matrices que tienen brazos y que no tienen una separación o un corte dentro de estos brazos, que permite, al agregarle un corte acá, en esta posición, permite la ubicación del anillo, de la banda y de la cuña al mismo tiempo. El, el uso de una matriz circunferencial y un portamatriz tipo Toffler-Mayer eh, tiene varios inconvenientes. Uno es que la banda no está precontorneada, ¿cierto? Que no otorga una convexidad adecuada, que cuesta el selle de la preparación en la zona cervical, que normalmente tampoco permite el uso de un anillo de separación, puesto que el espacio está utilizado o está ocupado por esta portamatriz. Acá vemos la diferencia entre una matriz seccionada, el uso de un anillo de separación y la posibilidad de colocar una cuña, que es mucho más lograble que con este sistema de matrices. Otro sistema de matriz seccionada es el sistema TOR, que si se alcanzan a imaginar, en los brazos de este anillo, al igual que el de la Densplay, permiten la ubicación de una cuña eh, entre los brazos. Las resinas compuestas en el sector posterior han llegado a ser, como vimos,
material de primera elección, no tanto en el sector anterior, sino que como todo material restaurador directo, son de primera elección. ¿Por qué? Porque permiten el ahorro de tejido, ya que se unen a través de un sistema adhesivo, ¿cierto? Y realizando la mínima intervención y manteniendo el máximo de tejido dentario, lo cual le va a dar un mejor pronóstico a las piezas dentarias restauradas. La otra posibilidad es que si existe algún tipo de fracaso, estas son factibles de ser reparadas, puesto que se reparan con la misma resina compuesta. Y como dijimos, mantienen la mayor cantidad de tejido. El problema es que presentan una contracción de polimerización y como tienen en general tienen una limitada profundidad de curado, entonces se tiene que realizar una técnica incremental y eso consume demasiado tiempo clínico. Además, el tiempo de entrenamiento para lograr un desempeño del operador también tiene una curva de aprendizaje bastante larga. En general, las resinas compuestas convencionales presentan un grado de contracción que va entre los 2 y los 3%. Esto va a generar un estrés en la interfase, por lo que se van a formar gap o eh, desadaptaciones, ¿cierto? Y estos generalmente llevan a microfiltración y a fracaso de la restauración. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de filtración en estas restauraciones clase 2? En la pared cervical. Entonces, producto de este estrés de contracción de polimerización, eh, se produce lo que se denomina flexión cuspidea y eso genera tensión y sensibilidad posoperatoria en el paciente. Ahora, esto sí se ubica en un solo bloque. Por eso aparece también la técnica incremental, que se supone que permite el manejo del factor cavitario y también la limitación de la profundidad de curado. Sin embargo, hay estudios que dicen que la técnica incremental, cualquiera sea de ellas, la horizontal, la oblicua, también genera estrés de contracción de polimerización en la interfase. Entonces, tiene que ver mucho con el tipo de material que se restaura. Acá vemos una microfotografía, ¿cierto?, de microscopía electrónica barrido, en el cual el diente restaurado con una resina compuesta, acá está el material restaurador, esta es la cúspide, producto de esa, la tensión eh, producida por el estrés de contracción de polimerización, ha permitido la propagación de un crack o de una fractura previa en la pieza dentaria. Si bien se mantuvo unida el material restaurador a la pieza dentaria, fue la pieza dentaria la que claudicó. Y podríamos tener en nuestro paciente una sensibilidad posoperatoria difícil de evaluar, puesto que en esta microfotografía se puede apreciar, pero sin embargo esto no es apreciable en la clínica. Pero sí es importante mantener en mente que todo lo que ocurre y que nosotros no podemos observar clínicamente se está produciendo en el momento que nosotros hacemos un mal manejo o una mala elección del material restaurador. Entonces, este estrés de contracción va a ser transferido o a la junta adhesiva o a la pieza dentaria. Y va a producir esta famosa eh, flexión cuspidea, que no es más que una deformación, y el paciente va a presentar sensibilidad postoperatoria, y en la cual se van a abrir o se va a propagar esta microfractura que existía. Entonces, esta tensión en la interfase diente restaurador se ve aumentada con los cambios dimensionales térmicos. Eso está relacionado directamente con la dieta del paciente. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos manejado históricamente este estrés de contracción de polinización? Mediante el manejo del factor cavitario, a través de la técnica incremental, o también se puede utilizar una resina compuesta de mayor elasticidad. Y es así como surgieron las técnicas en las cuales se aplicaba una primera capa de resina fluida convencional, eh, y luego de esta eran recubiertas por resina de mayor viscosidad también convencional.
Entonces, acá tenemos una preparación cavitaria clase 1, oclusal estricta, en la cual tenemos un factor cavitario bastante alto, ¿cierto? Tomamos en cuenta el número de paredes, tenemos la pared del piso, y para disminuir esto, entonces, se promueve el uso de la técnica incremental oblicua, en el cual disminuimos el número de paredes adheridas y aumentamos el número de paredes libres. Y con esto transmitimos menor tensión a la interfaz. Eso a través de la técnica. O el uso de una resina de mayor elasticidad, o en este caso se aplica todo el material viscoso, es decir, una resina densa, y luego se separa en los márgenes de las paredes, de todas las paredes, dejando solamente un bloque unido al piso cavitario. Y esto, al polimerizarse, tiene un bajo factor cavitario, por lo tanto va a inducir menos tensión. Y una vez polimerizado esa capa, entonces en toda la periferia del material se va a aplicar una resina más elástica, es decir, una resina fluida, que tiene la capacidad de formarse. Aquí estamos aplicando una resina flow convencional en toda la línea de separación, de tal forma que esta línea de resina flow pudiera absorber estrés una vez que se produzca esta contracción de polimerización y esta generación de estrés en la interfase. Estas son, ya vemos que podemos manejar o con la técnica o a través de el material. Y después se terminaba esta restauración con la técnica incremental oblicua para la reconstrucción de las paredes faltantes. Entonces siempre unidos a el menor número de superficies, ¿cierto? En este caso a esta cúspide y unida a la resina que estaba de base. Entonces una vez polimerizado eso, estamos en condiciones de reconstruir el resto de las cúspides. Eso entonces tenemos una mezcla entre lo que es la técnica incremental oblicua, que vamos a manejar el factor cavitario principalmente, y lo otro que está dado por la limitación de la profundidad de curado que tienen las resinas compuestas, que sabemos que corresponde a un espesor máximo de 2 milímetros de las resinas convencionales, independientemente de su viscosidad. Toda esta técnica incremental, como pueden apreciar en el video, necesita de un entrenamiento y lo otro es que consume mucho tiempo clínico. Entonces, esta limitada profundidad de curado, debido al bajo grado de conversión y la poca posibilidad de penetración de la luz dentro de la resina compuesta, ¿cierto? Hace que nosotros tengamos que estar ocupando incrementos máximos de 2 milímetros, porque si no, lo que vamos a conseguir es que no polimerice en todo su espesor. Entonces, tenemos la posibilidad de disminuir el volumen de resina para asegurarnos su polimerización en profundidad. Dos, aplicando la técnica incremental para disminuir el factor cavitario, ¿cierto? Y estos se conocen como técnicas de aplicación. Hay varias técnicas de aplicación indicadas para el sector posterior, para cavidades clase 2. Una es la técnica oblicua, la otra es reconstruir primero la zona del reborde marginal y dejando el espacio para colocar el tercer incremento acá y el cuarto acá. Pero esta técnica parece fácil en el esquema, pero cuando tenemos poco espacio en las piezas dentarias, son cavidades pequeñas, cuesta mucho realizar ese tipo de técnica. Entonces, basado en esto, el otro problema que tenía la técnica, o que tiene la técnica incremental, es que puede quedar una superficie
en la cual no quedan bien unidas los incrementos y acá puede quedar presencia de aire. Y la presencia de aire va a indicar la presencia de oxígeno y como ya sabemos, cualquier burbuja o separación o espacio que quede, si existe oxígeno va a haber inhibición de la polimerización de la resina compuesta, por lo tanto van a disminuir todas sus propiedades. Lo mismo en la otra técnica descrita anteriormente, que como les dije es una técnica bastante difícil de realizar. Entonces, sabemos que la contracción de polimerización es inherente a la resina compuesta, es decir, la técnica que usted utilice, ya sea incremental o en todo un volumen, eh, la resina compuesta se va a contraer igual. Y además, esa tensión, producto de la contracción de polimerización de la resina, va a ser transmitida a las paredes cavitarias. ¿Por qué? Porque las paredes cavitarias ya van a presentar un sistema adhesivo, es decir, van a tener un componente adhesivo que va a ser traccionado producto de la contracción producto de la contracción de polimerización de la resina. Y también va a depender del grado de rigidez que tenga una resina compuesta. Una resina compuesta de alta viscosidad es porque presenta una alta cantidad de relleno. Entonces, cuando polimeriza, eh, no es capaz de absorber toda esa tensión generada por la contracción de polimerización, entonces la transmite a la interfase. No así una resina compuesta fluida que presenta menor tensión en la interfase. Pero una resina compuesta fluida presenta una disminución en su porcentaje de carga de relleno, entonces va a tener menores propiedades mecánicas. Entonces, por eso se hace una técnica mixta. Eh, Y para la solución de esto aparecieron en el mercado las famosas resinas compuestas Bullfilk o monoincrementales, es decir, que ya no utilizan esta técnica en la que se van colocando por capas, sino que se coloca o se rellena la cavidad en dos posibilidades. Pueden ser en dos incrementos o puede ser en un solo incremento. Los rangos de esos incrementos van, según los fabricantes, entre 4 y 6 milímetros de profundidad. Se supone que presentan una mayor profundidad de polimerización y una menor generación de estrés en la interfase. No es que estas resinas Bullfield se contraigan menos que las resinas convencionales, sino que generan menor tensión en la interfase. Entonces, podemos rellenar una preparación cavitaria en un solo bloque o podemos hacerlo en dos. ¿De qué va a depender? Del tipo de resina. En general, las resinas Bullfield, si las comparamos con las resinas convencionales, presentan mayor translucidez que las resinas compuestas convencionales. El la variación del relleno generalmente presentan un leve menor porcentaje de relleno. Y para que aumenten su profundidad de curado, algunas de ellas presentan un mayor porcentaje de la amina de la amina fotosensible, como la canforquinona. Y algunas de ellas han presentado variaciones en la amina fotosensible. Entonces vamos a ir viendo varios tipos de ellas, en los cuales vamos a ver la técnica que utilizan. Entonces, acá tenemos la preparación cavitaria clase 2 de una pieza tratada endodonticamente, después de haber aplicado el sistema adhesivo, el uso de una matriz seccional que tiene un precontorneado, luego vamos a aplicar un anillo de separación que transmite la tensión y logra mayor separación, y finalmente para sellar la superficie, la pared cervical de la caja proximal, entonces utilizamos la cuña. La cuña no es para separar, sino que es para sellar la superficie, la pared cervical. Entonces, una vez ubicado esto, podemos en este caso ver cómo se produce el relleno de la preparación cavitaria con la incorporación de una resina Bullfield, que es la Surfield SDR, que es una resina de base. Entonces, como es una resina fluida de base, tiene que ser recubierta por una resina compuesta convencional
con técnica incremental. Lo que sí tiene como es fluida, presenta una mayor adaptación a las paredes cavitarias, menor filtración de la restauración, pero su limitado cantidad de relleno o porcentaje de relleno hace necesario que para que tenga una mayor resistencia mecánica esta restauración, debe ser recubierta por una resina convencional. En general, las resinas compuestas Bullfield presentan una muy buena adaptación tanto en la superficie externa, es decir, en la periferia de la restauración, como en las paredes internas de las cavidades. Y no hay diferencias en el grado de adaptación si nosotros las comparamos con las resinas compuestas convencionales. ¿Cuáles son las resinas Bullfield que existen hasta ahora en el mercado? Bueno, hay una gran cantidad de ellas, pero nosotros las podemos separar de alta viscosidad y baja viscosidad. Y hay algunas que están dentro de lo que podrían ser denominadas medias. Entonces, las de alto relleno presentan la resina Bullfield, Filter Bullfield de la 3M, la Tetric Evoceram Bullfield, la Boco Extrafil. Eh, Estas generalmente son de alta viscosidad, todas son activadas por luz y el máximo incremento según los fabricantes es hasta incrementos hasta de 4 milímetros. Y no necesitan ser recubiertas por una resina convencional, puesto que tienen alto relleno. A diferencia de las resinas Bullfield Flow o fluidas, como la Surefield SDR, la Venus Bullfield o la Tetric Evo Flow Bullfield, y también está la Filter Bullfield Flow, ¿ya? Y la Boco Extra Base. Estas resinas compuestas presentan un menor porcentaje de relleno, eh, también son activadas por luz, el incremento es muy similar, algunos dicen hasta 5 milímetros, pero en general son hasta 4 solamente, pero todas necesitan ser recubiertas por una resina compuesta eh, convencional. Una característica especial presenta la resina Sonic-Field de la Kier, que a pesar de ser una resina de alta carga, es decir, similar a esta, y que es la que presenta mayor carga, es la que presenta menor contracción de polinización. El rango de porcentaje de contracción de polinización es del 1,6% y tiene un relleno de un 83%. Sin embargo, como necesita una pieza de mano que la fluidifica, entonces tiene una buena adaptación o una adaptación similar a la que presentan las resinas fluidas. Pero como tiene alta carga, presenta propiedades mecánicas similares a las resinas Bullfield de alta viscosidad. Entonces, por eso se dice que su viscosidad está en dos fases. Cuando se inyecta es fluida y cuando se va a adaptar a la preparación cavitaria ya tiene una mayor viscosidad. Su método de activación también es por luz y dice que su máximo incremento es de hasta 5 milímetros. No se recomienda, si en las publicaciones he visto que máximo hasta 4 milímetros de profundidad. Y como tiene alta carga, no necesita cobertura. Las últimas en salir al mercado son estas resinas Bullfield que corresponden a un curado dual, ¿ya? Es decir, tienen una activación química y por luz, y ya que presentan una activación dual, eh, no, según sus fabricantes, no presentan un límite de profundidad de incremento. Y eh, corresponden, o sea, no necesitan tampoco ser recubiertas por una resina compuesta eh, convencional. Sin embargo, son extremadamente fluidas, por lo tanto cuesta mucho entregarles las características anatómicas a una restauración realizada con estas resinas.
a diferencia de la de alta densidad o más viscosa. ¿Cuáles son las opciones o las técnicas que se pueden utilizar para restaurar una pieza en el sector posterior? Puede ser la técnica incremental, ¿cierto? Con cada una de las capas cada 2 milímetros, o una cobertura de una resina compuesta fluida, cubierta por una resina convencional, o una fluida en la zona apical y compuesta con una cobertura de una resina Bullfield o una resina Bullfield de alta viscosidad en un solo incremento o una de alta viscosidad en dos incrementos. En fin, existe una serie de posibilidades del manejo de estas resinas compuestas, sobre todo si yo puedo, y lo interesante de esto es que yo puedo compatibilizar resinas compuestas Bullfield con resinas compuestas convencionales o utilizar un incremento de una resina Bullfield fluida y sobre ella colocar una resina compuesta Bullfield de alta densidad también. Solo para recordar, la profundidad de curado de las resinas compuestas va disminuyendo en la medida en que va disminuyendo la intensidad de luz que llega al incremento. Entonces, por cada milímetro de distancia de la lámpara a la resina compuesta, hay una disminución en la intensidad de la luz que llega en un 10%. Entonces, si nosotros imaginamos que estamos colocando este primer incremento de resina compuesta y la lámpara está en esta ubicación, estaríamos a 1, 2, 3, 4 milímetros de distancia de esta resina y el fondo de esta resina estaría a 5 milímetros de la luz. Entonces, por cada uno de esos milímetros de profundidad de distancia va disminuyendo un 10%. Entonces, la intensidad de la luz que llega en el primer incremento ha disminuido en un 50%. Eso quiere decir que si usted tiene una cavidad eh, de 5 milímetros, lo ideal es que aumente el doble el tiempo de exposición a la luz de su primer incremento de resina compuesta. Y si además tomamos en cuenta que una resina convencional se colocan en bloques o incrementos de 2 milímetros de espesor, por cada 2 milímetros de espesor que tenga una resina compuesta, va disminuyendo también la intensidad de la luz en un 6%. Eso quiere decir que, a pesar de que el fabricante le diga a usted que la resina compuesta es suficiente polimerizarla o activarla durante 10 o 20 segundos, entonces usted considere también la distancia a la cual se encuentra la lámpara de su incremento de resina, como para calcular cuánto tiempo más tiene que aumentar esa activación con luz para lograr una adecuada polimerización. Esta profundidad o mayor profundidad de curado que presenta la resina Bullfield, primero se debe a que tienen ligeramente menor contenido relleno. Entonces, el relleno puede impedir, producto de la difracción de la luz, bueno, una difracción choca la luz con la partícula de relleno y se desvía. Entonces, disminuye la posibilidad de seguir penetrando en el espesor de la resina. En este caso, como presentan un ligero menor porcentaje de relleno, la luz tiene una mayor profundidad de curado. Lo otro es el aumento del tamaño del relleno, entonces queda más espacio entre las partículas de relleno como para que la luz también penetre. También, como dijimos, presentan algunos fotoiniciadores adicionales y en algunos casos también presentan, como en el caso de la Tetric Evoceram Bullfield, eh, que presenta un fotoiniciador o una partícula, perdón, un monómero fotosensible que tienen patentado. Y finalmente la posibilidad de tener resinas duales, es decir, que además de ser activadas por luz, tienen activación química. Y eso también permite una mayor profundidad de curado, ya no dependiente netamente de la existencia de una lámpara que los va a activar. En cuanto a la contracción y la polimerización, perdón, de la contracción de polimerización y la adaptación marginal entre las resinas Bulf y las convencionales, no hay mayores diferencias. Tienen similar contracción de polimerización,
en algunos casos bastante alta la contracción de polinización, por ejemplo, de la Schurfield SDR de un 3%, un 3.5%, pero igual produce menor tensión en la interfaz y eso es lo interesante. Generalmente presenta monómeros de mayor peso molecular y eso genera menor estrés en la interfaz. La adaptación marginal y adaptación interna es muy similar entre las resinas convencionales y las resinas pulcras. Claro que las de alta viscosidad presentan siempre una menor adaptación eh, que las resinas fluidas, al igual que las resinas convencionales. Y esto va a ser dependiente de la profundidad de la cavidad. Mientras más profunda sea la preparación cavitaria, menor adaptación en las paredes internas y en el piso de la restauración. Otra cosa son lo interesante de evaluar es que como estas resinas compuestas Bullfield son más translúcidas, entonces eh, el logro de las propiedades ópticas es algo inferior a las resinas compuestas convencionales. Excepto diría yo que la resina Bullfield de la Sonic Field de la Kerr, que como presenta un alto porcentaje de relleno, esta presenta una mejor propiedades ópticas. Lo otro es que tiene una limitada gama de tonos de colores y si usted quiere lograr una estética ideal, entonces debe ser cubierta por una resina convencional. Todos los estudios in vitro han dado, no han demostrado mayores diferencias entre las resinas convencionales y las resinas Bullfield. Entonces muchos estudios dicen que no son mejores. Pero lo interesante de esto es que a pesar de no ser mejores, tampoco son de menor calidad que las resinas convencionales. Lo que sí es que el tiempo o la curva de aprendizaje es menor que el de una resina convencional. Y muchos estudios dicen que faltan estudios a largo plazo como para compararlas, pero ya tenemos resinas Bullfield que tienen bastantes años en el mercado y que se han posicionado gracias a sus ventajas con respecto a las resinas convencionales. Entonces podemos decir que el comportamiento clínico de las resinas Bullfield es comparable con las resinas convencionales, independientemente de su viscosidad. Son más translúcidas, tienen mayor profundidad de curado, generan menos cantidad de burbujas, puesto que no queda aire atrapado entre los incrementos, porque acá se ocupan uno o dos incrementos como máximo. Y sus fenotoinizadores son más reactivos que las resinas compuestas convencionales. Lo mismo, el otro estudio que tampoco encontró diferencias entre estas dos. En general, la resina Bullfield ha demostrado buenos resultados o resultados clínicos aceptables similares a la técnica incremental en un periodo de este estudio de 3 años. La tasa anual, muy similar también. Las características superficiales, la adaptación marginal y la estabilidad de color también son muy similares. Y la frecuencia de caries secundaria y la tasa de fractura tampoco presenta diferencias significativas con respecto a las resinas convencionales. Acá tenemos la Tetric Evoceram Bullfield de Evoclar que tiene su pistola para el uso de compules, que es más fácil si se puede inyectar, como dije, su potenciador es la evocerina y es secreto comercial. Según el fabricante son solamente 10 segundos de polimerización y los incrementos pueden ser hasta 4. Pero recuerden que los mejores resultados son si aumentas el porcentaje, o sea, perdón, la cantidad de tiempo que se activa. Dicen que tiene un famoso mitigador de estrés que es el que disminuye la tensión en la interfase. La Sonic de la Kier, que necesita esta pieza de mano, que es la que fluidifica sónicamente la resina. Según el fabricante, puede ser polimerizada hasta 5 milímetros de profundidad, pero los estudios
independientes no avalan esta profundidad de curado del fabricante. Como dije, 4, 3,5 a 4. Los componentes, la mayor parte de ellos son todos los mismos que presenta la resina compuesta convencional. Es la que presenta la menor contracción de polinización y es la que tiene el mayor relleno. Sí, se puede regular en 5 intensidades y mientras aumenta la intensidad del 1 al 5, se vuelve más fluida la resina y tiene mejor adaptación según el fabricante, pero también genera más burbujas durante esa vibración sónica. Entonces, es recomendable usarlo en el número 3 de su grado de fluidificación. Entonces, miren estos computers que se inyectan, que se conectan a la pieza de mano. Se abre la tapa, se presiona, se ubica y luego está armada para poder inyectarla en la preparación. Se regula aquí atrás el grado de fluidificación que necesita. Acá podemos ver el ejemplo de cómo funciona y se va inyectando, logrando una buena adaptación en la preparación cavitaria. En este caso lo estamos manejando en 3. Y luego de eso hay que esperar 20 segundos que retorne a su viscosidad inicial, es decir, ahora ya está más viscosa para poder ser esculpida. Entonces, 2 viscosidades, una viscosidad para inyectarla, otorgando una buena adaptación a la pared cavitaria, y la segunda viscosidad más alta que permite esculpirla o tallarla. Y luego de eso estamos en condiciones de polimerizar esta resina compuesta. Sonic Field Lacquer. En un caso clínico, tenemos la preparación cavitaria. La inyectamos. Esperamos que retorne a su viscosidad inicial y luego la esculpimos. Es una resina de fácil manejo. Y como pueden ver, las características ópticas bastante similares a la estructura dentaria, a diferencia del resto de las resinas púlpicas. La Shortfield SDR de la Densplay, Sirona, una resina Flow, fabricante dice hasta 4, está probado que los estudios dicen hasta 3,5, el porcentaje de relleno en volumen, tiene una resina compuesta, tiene un monómero basado en metacrilato de uretano que lo tienen patentado, eso quiere decir que es una resina, que es un monómero de alto peso molecular y que por eso mismo produce menor contracción de polimerización. Pero sí, al igual que todas las resinas pulfil fluidas, tienen que ser cubiertas por una resina convencional. Entonces ocupamos la resina Flow, Bullfield Flow como base y luego los últimos 2 milímetros vamos a cubrirlas con una resina convencional. Esto va a optimizar la formación de la red de polímero y se produce, según algunos estudios, la reducción de un 60% del estrés en la interfase diente-restauración.
Lo mismo, lo tenemos como la preparación cavitaria y la inyección de la resina Surfield SDR y dejamos unos milímetros. Lo interesante es que una vez inyectada se autorreduce, se autorregula y permite una mayor adaptación a las paredes cavitarias. Entonces, una restauración que per se es una restauración de alto grado de dificultad, nosotros podemos hacerlo bastante más predecible si evitamos o disminuimos los errores o el grado de entrenamiento que debe tener un profesional para aplicar ese tipo de resina. Entonces, por ese lado, las resinas compuestas eh, Bullfield pudieran llegar a ser eh, más masificadas que las resinas compuestas convencionales. Entonces tenemos acá la posición del anillo, la banda matriz ya está puesta en nuestro sistema adhesivo y luego viene la incorporación, en este caso, de la resina compuesta Bullfield. Entonces realizamos nuestra separación, nuestro sellado cervical de la matriz y ahora ya estamos en condiciones de colocar nuestra resina. En este caso va a ser una resina de base, una resina Bullfield de base. Lo polimerizamos y luego estamos en condiciones de aplicar la resina compuesta convencional de cobertura. Y esta la hacemos en técnica incremental. Primero el reborde marginal, transformándolo en una restauración clase 1. Algunos fabricantes dicen que después de que usted ha conformado la pared proximal, entonces puede retirar el anillo y la cuña y la banda matriz y terminar la restauración como si fuera una clase 1. Yo prefiero mantenerla en la posición, puesto que cuando se saca o se retira este anillo y la cuña, puede producirse un sangramiento en la encía y una contaminación de la restauración. Entonces, prefiero terminar la resina compuesta con el anillo y la cuña, o a lo menos la cuña puesta. Entonces, una restauración que era compleja, que ocupaba harto tiempo clínico, podemos hacerlo un poco más amigable utilizando este tipo de resinas monoincrementales o Bullfield. Las que habíamos conversado anteriormente, las resinas Bullfield eh, que son duales, esta es de la Parkel, la Hyperfield, eh, si bien ellos muestran la técnica adhesiva en esta monografía y que exactamente lo mismo que cualquier tipo de restauración. Eh, Sin embargo, el acabado, las características anatómicas de la restauración aún no me convence. Son de bastante difícil manejo el poder modelarle y que se mantengan estables mientras uno está modelando. Eh, entonces, prefiero utilizar eh, las otras opciones que tenemos, que son de alta viscosidad o utilizar como material de base. En este caso la inyectan también, pero como les digo, no es una resina de fácil modelado.
Y también son bastante más translúcidas, no tan opacas como aparecen en este video. Y según los fabricantes no necesita cobertura. La profundidad, como vimos, no está determinada porque tienen dos métodos de curado. Bien, espero que no se les haga tan larga la clase. Se las voy a dejar disponibles, chicos. Cualquier duda o consulta, me escriben. Yo hoy día estoy en clínica al horario de sus clases, así que mis respectivas disculpas.